del aguinaldo dentro del sistema Compaqui Nóminas. Nuestro temario. Vamos a ver el marco legal, vamos a ver cómo es el cálculo del aguinaldo, las consideraciones para el aguinaldo dentro de Compaqui Nóminas y el proceso del cálculo ya en el sistema. Como marco legal, la Ley Federal del Trabajo, el artículo 87, los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo anual que deberá pagarse antes del día 20 de diciembre, que es equivalente a 15 días de salario por lo menos. Bueno, aquí ya dependerá de las empresas. En algunas ocasiones deciden dar más días, 20 días, entonces, pero por lo estipulado son 15 días. Asimismo, estipula que los trabajadores que no hayan cumplido el año de servicios, independientemente de que se encuentren laborando o no en la fecha de liquidación del aguinaldo, tienen derecho a que se les pague la parte proporcional del tiempo trabajado. De acuerdo a la ley del ISR, el artículo 93, fracción 14, las gratificaciones que reciban los trabajadores de sus patrones durante un año de calendario podrán exentar hasta el equivalente del salario mínimo general del área geográfica del trabajador, elevado a 30 días. Bien, para el cálculo del aguinaldo es necesario contar con los siguientes elementos: días del año, incidencias en el año y número 3, el salario prestación. Ahorita los vamos a ir viendo, un poquito detallando cada uno de ellos. Para determinar los días del año, debemos considerar el primer día del ejercicio para los trabajadores que laboraron todo el año. En caso de haber ingresado posteriormente, se tomará su fecha de alta o reingreso. Entonces, aquí tenemos los días del año, es igual a la fecha, digamos, el 31 del 12 del 23, menos el 1 del 1 del 2023, más 1. Esa sería nuestra fecha de alta o reingreso. De acuerdo al artículo 42 de la Ley Federal del Trabajo, son causas de suspensión temporal de las obligaciones de prestar el servicio y pagar el salario sin responsabilidad para el trabajador y el patrón. 1. La enfermedad contagiosa del trabajador. 2. La incapacidad temporal ocasionada por un accidente o enfermedad que no constituya un riesgo de trabajo. Normalmente son las enfermedades generales. Número 3, la prisión preventiva del trabajador seguida de sentencia absolutoria. Y número 4, el arresto del trabajador. Por esas causas son suspensiones temporales que el patrón no está obligado a pagar el día. Incapacidades por enfermedad general, permisos sin goce de sueldo y faltas injustificadas no acumulan para días de aguinaldo. El salario de prestación dependerá del salario base de cotización que se tenga en cada uno de los trabajadores. Un ejemplo, si el empleado tiene un salario base de cotización variable, se tomará su salario variable. Si el empleado tiene un salario base de cotización mixto o fijo, se tomará su salario diario. La fórmula para calcular el aguinaldo es la siguiente. Tenemos los días del año menos, en este caso, incidencias del año, nos da un total de los días trabajados. Un ejemplo que está aquí, tenemos los 365 del año menos 12 días que tuvo de incidencia, entonces queda con 353 días. Ahora tenemos los días trabajados entre los días naturales del ejercicio y vamos a tener el porcentaje de aguinaldo que le corresponde. En el ejemplo tenemos los 353 días trabajados entre los 365 días naturales del ejercicio y tenemos de porcentaje del aguinaldo 0.9671. Ahora, el porcentaje de aguinaldo por los días de prestación de aguinaldo nos da un total a los días de pago del aguinaldo, es decir, los 0.9671 del porcentaje por los días, que son 15 días, tenemos un total de 14.5.
que corresponde a los días de pago del aguinaldo. Bien, ahora para tener nuestro importe, tenemos los días de pago del aguinaldo por el salario prestación y tendremos el importe de pago, que son los 14.5 por los 250, que en este caso gana 250 de salario diario, y tenemos un importe total de 3.625. Entonces, esto es lo que estaría ganando el empleado del aguinaldo, del concepto por aguinaldo. Entonces, así como lo vimos ahorita, lo vamos a ver igual en el sistema para realizarlo, ver los cálculos correspondientes. Bien, ya entramos a la parte del sistema. Dentro del sistema necesitamos tener en cuenta algunas de las consideraciones para el cálculo. Número 1, verificar a qué empleados se les va a calcular el aguinaldo. Esto es al momento de entrar a nuestro catálogo del empleado, vamos a tener la parte en base cotización y vamos a poder nosotros identificar o verificar qué tipo de base cotización tienen. Es decir, fijo, toma el salario diario. Si es variable, toma el salario variable. Y si es mixto, tomará también el salario diario. Tenemos una pestaña dentro del sistema en el catálogo de empleados llamada Cálculos. En esta pestaña son todos los conceptos que se le calculan a nuestros empleados. Entonces, también tendremos que ir y verificar que esté el check habilitado para que se pueda hacer el cálculo de aguinaldo a este trabajador. Número 2. Verificar las tablas de prestaciones. Aquí recordar que tenemos 3 tipos de tablas, que es el de ley, el de confianza y el de sindicalizado. Entonces, de acuerdo a la prestación, en este caso que vayamos a ocupar, normalmente todas en el sistema tienen los 15 días de aguinaldo, pero se pueden editar, incluso puedo poner yo los 20 días o 30 días de acuerdo a lo establecido en mi empresa, para que cada uno de ellos, bueno, tendríamos que ir y modificar la tabla. Ahorita también lo vamos a ver. Número 3. Verificar que la tabla de prestación esté asignada a los trabajadores. El número 2 era verificar que tengamos nuestras tablas de prestaciones correctas, actualizadas con la información asignada. Entonces, ahora sí venimos a nuestro trabajador para aplicar y verificar que tenga el tipo de prestación. Un ejemplo aquí que tengo en pantalla tiene el tipo de prestación confianza. Número 4. Verificar qué concepto tiene asignado el proceso de aguinaldo. Este concepto lo vamos a encontrar en la información de nuestra empresa, en la opción, en la última opción llamada opciones, y el concepto aquí tenemos concepto de aguinaldo, que es el concepto número 24, que son conceptos ya creados dentro del sistema. Entonces nada más tenemos que verificar que esté asignado o en caso contrario, si se crea un nuevo concepto, venir aquí y asignarlo. Ahora bien, vamos a ver el cálculo del aguinaldo en el sistema Compaq Nóminas y iniciando el proceso hay una pestaña llamada Procesos en el menú de herramientas donde vamos a tener la opción para aguinaldo. Después, al posicionarnos en esta opción, nos va a abrir la ventana de configuración, que son los datos que necesitamos añadir nosotros para que el sistema nos pueda hacer el cálculo. Número 1, los periodos que intervienen, es decir, para el cálculo, si es semanal, si es quincenal, si es mensual. Entonces, recordando que el sistema, dentro del sistema podemos tener todos los periodos que vayamos a ocupar, que necesitemos, de acuerdo a la empresa. Número 2, las incidencias que se descuentan de los días trabajados. Ahorita en los conceptos vimos qué tipo de incidencias son las que se descuentan, qué tipo de incidencias son las que entran en los días. Entonces, aquí en esta parte es para indicar cuáles son las incidencias que se van a descontar de los días de nuestro trabajador. Tenemos un check
en la parte de abajo que dice considerar días que restan del año como trabajados. En algunas ocasiones, digamos, como se paga ahorita antes de finalizar el año, pues es normal que para que nos haga el cálculo con esta opción. Número 3, el modo de calcular el ISR del aguinaldo. Está para aplicar el artículo 174 que vimos de acuerdo al ISR y el artículo 96. Y número 4 son los conceptos que se calculan, es decir, el de tipo percepción, que va a ser el que yo tengo asignado a mi empresa, y el de tipo deducción, que es el ISR. Al momento que yo ya tengo esta información configurada, entonces voy a darle en procesar. Cuando yo le doy en procesar, lo que me va a dar es el resultado de los días para el aguinaldo. En esta imagen tengo aquí al código, el nombre del empleado, los días de prestación y sus días de aguinaldo que le toca, de acuerdo a si no tuvo alguna falta, alguna inasistencia, alguna enfermedad. Entonces, le tocarán los 15 días. Al momento que yo presiono en la parte de calcular, ahora sí me va a traer el resultado de los importes para el aguinaldo. De aquí, bueno, al lado del aguinaldo, en la ventana anterior, veíamos que está el importe vacío, es decir, donde dice aguinaldo está vacío, porque aún no lo calcula, nada más procesó mis días. Entonces, ahora sí con este último, si yo le doy en calcular, lo que va a hacer es multiplicarme los días del aguinaldo por el salario y me trae, en este caso, el importe. Entonces, esta es la manera en la que el sistema hace el cálculo y vamos a pasar al sistema. Vamos para mostrar todo lo que acabamos de ver. Bien, ya estoy en el sistema, en mi empresa creada. Aquí recordando, bueno, yo tengo un periodo mensual de acuerdo a algunos ejemplos que ahorita vamos a revisar, recordando que pues yo puedo tener diferentes tipos de periodo y vamos a abrir mi catálogo de empleados. Primero, vamos a validar las consideraciones que mencioné en la presentación. Número 1 es el salario base cotización. Entonces, aquí tenemos el empleado. Vamos a poner el que estábamos viendo en la presentación. Y aquí está base de cotización. Puede ser fijo, variable o mixto. Voy a dejarle en mixto. Después, verificar que tenga el cálculo, a qué empleados vamos a calcular el aguinaldo. Entonces, voy a ir a mi pestaña Cálculos y validar que esté habilitado el check para que se pueda calcular el aguinaldo. Número 3, que la tabla de prestaciones esté asignada a mi trabajador. Entonces, voy a pestaña Generales y aquí está, tipo de prestación, y están las tres que yo tengo: confianza, de ley y sindicalizado. Voy a dejar la de confianza. Y estas son las consideraciones que tendríamos que validar en cada uno de nuestros empleados. Es decir, yo me paso a Ramírez Rodríguez y también su base de cotización, su tipo de prestación y su salario diario. Bueno, además, teniendo en cuenta que cada uno de los empleados debe tener sus campos obligatorios requeridos para el timbrado, que son los nombres, el apellido, el RFC, la entidad federativa, código postal, el régimen. Entonces, esos datos, bueno, también ya los tenemos que tener de acuerdo a las constancias fiscales de nuestros trabajadores. Recordando, en la empresa vamos a ingresar aquí a la opción, a mi catálogo de empresas, y dentro del catálogo de empresas es donde voy a ingresar a la opción para ver qué concepto tengo asignado. Entonces, aquí está mi empresa. En opciones tengo el concepto de aguinaldo, que es el 24. Entonces, yo podría de aquí elegir algún otro concepto.
Si tengo algún otro concepto creado para aguinaldo, bueno, lo tendría que elegir aquí para que el sistema tome este concepto y con base a este realice el cálculo. Le voy a dar cerrar y listo. Entonces, yo sigo en mi empresa. Por último, las tablas. Vamos aquí en las tablas y tenemos la tabla de prestaciones. Aquí es donde va a depender, las tres tablas que tenemos están de forma con los 15 días de aguinaldo. Entonces, si quisiéramos nosotros agregar una nueva, tenemos que ir llenando estos campos o si queremos igual editar alguna de ellas, también es posible. Yo para un ejemplo de, ahorita vamos a hacer el proceso, cambié los días del aguinaldo para 20. Entonces, creo que fue aquí al de confianza. Aquí en confianza, yo al primer año de antigüedad, yo le puse 20. Entonces, así como yo le puse 20, podemos ir cambiando todos los demás para que tome el valor. Si se fijan, al momento que yo cambio el día del aguinaldo, los días, ya me cambia el factor de integración. Entonces, aquí va siendo el proceso con los cálculos. Entonces, así tengo la de ley, no tengo ninguna modificación. La de confianza, que solamente tengo aquí en el primero días de aguinaldo 20. Y el de sindicalizado, bueno, también están los 15 días. Y si queremos agregar una nueva, entonces es con el botón nuevo y vamos a ir agregando todos los datos, es decir, antigüedad, días de vacaciones, la proporción a prima vacacional, los días de aguinaldo, el factor de integración y sus días de antigüedad. Bien, entonces, bueno, ya revisamos las consideraciones que necesitamos para realizar el cálculo. Entonces, ahora sí vamos a hacer nuestro proceso de cálculo del aguinaldo con 3 empleados. Dentro de mi sistema, en el catálogo de empleados, podemos ver que yo tengo más de 3, es decir, tengo 7 empleados, 7 activos, 0 dados de baja. Cada uno de ellos, para empezar, tengo 3 con el tipo de periodo mensual y los otros son quincenales y semanales. Entonces, de esta manera, el sistema puede llevar diferentes periodos en la misma empresa. Aquí nada más indicando que al momento que yo genero mi nómina, pues tengo que generar por periodo, es decir, todos mis empleados del mes, de la quincena, de la catorcena o de la semana. Ahora sí vamos a ir a procesos y le voy a dar en aguinaldo. Dentro de aguinaldo, como yo me encuentro en un periodo mensual, en un periodo vigente, que lo vamos a hacer igual en conjunto con el periodo normal de la nómina, aquí recordando que también se puede realizar en un periodo extraordinario. El sistema también permite crear periodos extraordinarios en el cual nada más podríamos calcular ciertos conceptos en esos periodos. Entonces aquí estamos en configuración. En la configuración le voy a poner 365 días. Aquí en tipo de incidencia voy a agregar una incidencia, la de faltas injustificadas, para que aquellos empleados que tengan faltas injustificadas, bueno, se los descuente. Voy a considerar los días que restan del año como trabajados. En el número 3 voy a aplicar el artículo 174 y los conceptos que se calculan, bueno, es la percepción y la deducción. Ya tengo aquí los datos de mi configuración. Ahora lo que voy a hacer es darle en procesar. Ok, me dice que la bitácora del proceso de aguinaldo se encuentra. Al finalizar cada uno de los procesos dentro del sistema de nóminas, siempre nos va a traer una bitácora del proceso, es decir, indicándonos si todo fue correcto, si hay algún error, también nos lo va a mostrar. Pasamos a la ventanita de los resultados y tenemos 3 empleados en el tipo de periodo mensual. Gómez Gómez Sara nos dice días de prestación 15, días de aguinaldo. Bueno, aquí ya hizo el cálculo y le tocan 14.7945 y nos da todos los decimales. Tipo de periodo mensual, días trabajados 330, no tuvo incidencias, restan 30 días, estoy de aquí de mi periodo,
y el total de días 360. Entonces, ahora sí, a Ramírez Rodríguez Marta, 20 días de prestación, que en este caso su empresa decidió otorgarle 20 días. Entonces tenemos días de aguinaldo 15.06. Días trabajados, igual días restantes y el total de días y su tipo de prestación. Y el número 3, Gutiérrez Ramírez Francisco, con 15 días igual de prestación. Los días de aguinaldo, en este caso, es muy poquito, es 1.72, pero es porque lleva 42 días en total. Aquí en este caso es por la fecha de ingreso. Es decir, este trabajador ingresó a finales, yo creo que ahorita como en noviembre, entonces ahorita lo vemos para ver cuál fue su fecha y bueno, apenas le está calculando 42 días. Entonces, este sería un ejemplo del empleado con el cálculo proporcional a los días trabajados, es decir, no lleva el año, pero se le va a pagar lo proporcional. Bien, ya tenemos los datos, ahora vamos a hacer el proceso para calcular el importe. Nos dice, desea calcular todos los empleados o los que hacen falta. Vamos a ingresar a todos. Y aquí comienza el proceso del cálculo del aguinaldo de acuerdo al salario. El sistema es lo que hace, verifica los días de aguinaldo ya aquí en la columna con el salario diario. Entonces hace la multiplicación. Tenemos ya aquí en aguinaldo el importe para Sara de 4,438.36. Para Marta, 5,605.48. Y para Francisco, 538.52, de acuerdo a los días proporcionados. Con esto yo ya estoy realizando el cálculo de mi aguinaldo en el cálculo de mi nómina. Entonces lo que voy a hacer es darle en cerrar, porque aquí ya hice el proceso. Ahora vamos a ver un sobrerrecibo. Entonces dentro de mi sobrerrecibo yo voy a tener ya las diferentes, en este caso, percepciones, sueldos, horas extras, premios y el aguinaldo también ya se me integra a mi percepción. Dentro de las deducciones, igual vamos a tener lo del ISR, en este caso por lo del IMSS, ajustes al neto, de acuerdo a todas sus deducciones que tenga ya el empleado. Tenemos aquí el de Sara, vamos a ver el de Marta. De igual forma tenemos el sueldo y bueno, todas sus percepciones. Y el de Francisco, que aquí está el valor del aguinaldo, 1.73, que le corresponde a los días, el importe y al final pues el neto a pagar, ¿no? Ya teniendo esta parte, lo que vamos a hacer la emisión de los recibos electrónicos para ver, en este caso, el neto a pagar, el total del recibo y poder validar los importes. Entonces, voy a hacer el proceso de autorización. Recuerden que el proceso de autorización de la nómina en el sistema es que me cierra el periodo, es decir, ya no voy a poder hacer alguna modificación. Me pasa el periodo como, en este caso, vigente el nuevo periodo, que sería el 12, y ya me pasa al periodo siguiente. Entonces, aquí ya estoy autorizando, está autorizando el periodo, el sistema, y siempre me va a pedir que realice un respaldo, recordando que si llega a haber algún tema de algún error, algún dato que no esté bien o que no hayamos colocado, entonces aquí lo que va a pasar es que puedo yo restaurar esta información. Le voy a poner que antes, bueno, autorización la voy a poner, autorización. Bien, aquí ya se está generando el respaldo de mi empresa. Si llega a haber algún error o tengo que, en este caso, cancelar mis recibos emitidos y volver a restaurar, bueno, restauraría a partir de aquí. Voy a cerrar aquí.
y ya sigue el proceso de autorización. Entonces, si se fijan, directamente Jackie ya me autorizó y me pide la fecha de mi siguiente periodo, es decir, la fecha de pago. 24. Bien, aquí está autorizado, entonces terminamos aquí. Nos dan las disposiciones que debemos cumplir en este caso para noviembre. Le doy en terminar y ya me pasó al periodo número 12 de mi periodo mensual. Entonces, ya lo que voy a hacer ahora, vamos a hacer la emisión de los recibos electrónicos. Nos dice que antes de ejecutar el proceso es recomendable asegurarse de que el RFC y el nombre de cada uno de los empleados corresponden al registrado en el SAT. Podemos verificarlo ejecutando una conciliación de RFC directamente aquí en el sistema. Entonces, es lo que les comentaba, tenemos que tener esos datos ya confirmados, validados, de acuerdo a la constancia de situación fiscal de nuestros trabajadores. Vamos a emitir todos los recibos, el número de periodo, el ejercicio, está la fecha de pago que yo asigné y está la fecha de emisión. A ver, déjenme validar aquí mi certificado y mi certificado lo vamos a tener aquí en el catálogo. Mm, Bien, está mi certificado dentro del sistema, pero quizá mi empleado, vamos, aquí está, tiene un registro patronal, en este caso no asignado, que era el que tiene mi certificado. Vamos a asignárselo de forma rápida. Recordando que en mi catálogo de los registros patronales es donde asignamos este certificado de sello digital para que me pueda poder ahora sí dejar emitir mi recibo electrónico. Bien, ahora sí ya lo tengo a los que se va a calcular y aquí guardamos. Listo, ahora sí voy a regresar a la emisión de recibos en procesos y voy a dar en emitir todos. Ahora sí, aquí ya tengo mi registro patronal con mi número de certificado para que yo coloque la contraseña. Le vamos a dar en aceptar y comienza aquí el proceso de emisión. Para el tema de los licenciamientos anuales dentro de Compact y Nóminas, tienen timbrado ilimitado, es decir, no tengo un número límite de empleados o timbres al mes o al periodo, entonces tenemos timbrado ilimitado. Eso sí, tenemos que tener actualizado nuestro sistema, diferente a las disposiciones fiscales que van igual de actualizaciones, ISR, y recomendamos siempre respaldar el tema de la información. Aún así, los respaldos se generan directamente en las carpetas de instalación del equipo, es decir, yo genero un respaldo y ahí se va a quedar. Entonces, también recomendamos que ya sea cada semana o cada mes, sacar esos respaldos a un disco extra, una memoria, o igual si tenemos algún espacio en nube, también ahí subirlos. Bien, aquí ya tengo los sobrerecibos y bueno, me dice que no están emitidos. Vamos a ver por qué, cuál es el error. Ah, ok. Tenemos aquí el sobrerecibo, nos dice que el registro patronal requiere un número de seguridad social. Entonces, validamos nuestro catálogo del empleado y vemos que ya aquí está Sara. Y vemos que en IMSS Infonavit tiene el registro patronal asignado, pero como este registro tiene un ya certificado asignado, entonces nos falta un número de seguridad social.
Vamos a agregarlo rápidamente. Recordando que este es, bueno, unos ejemplos de prueba, ¿no? Entonces aquí sí tenemos que validar que la información sea correcta para que al momento de que hagamos el timbrado podamos revisar. Listo, ya lo tengo. Ahora sí, nuevamente voy a hacer el proceso de emisión. Asigno la contraseña. Y en automático, bueno, aquí me trae ya el periodo que voy a yo a hacer la emisión. Directamente me encuentro en el periodo número 12, entonces por lo tanto me dice que el número 11, que fue el que autoricé, pues es el que necesito yo hacer la emisión de mis recibos. Me pone de este lado el ejercicio, en el ejercicio en el que me encuentro, la fecha de pago y la fecha de emisión, es decir, la fecha que estoy realizando el timbrado de mis recibos. Y vamos a esperar unos segundos en lo que termina de validar el proceso. Bien, ya está emitiendo. Entonces, y nos dice, va a ir, va a depender de todos los empleados que tengamos, entonces vamos a tener acá abajo, nos dice uno de dos o uno de tres, en este caso para los procesados. Bien, ahora sí, ya tengo aquí mi periodo, nos dice sobre recibos timbrados 3, sobre recibos emitidos 0, no emitidos 0 y que no se timbran 0. Le vamos a dar en aceptar y para validar la bitácora, que la bitácora, bueno, aquí ya nos dice que sobre recibos timbrados, el código de nuestro empleado y el UID. Entonces, en la pasada, la bitácora pasada, que no había sido timbrados, nos decía el tema por qué no se había timbrado. Entonces, es importante también revisar la bitácora para saber qué es lo que nos está faltando, ¿no? O si algún campo no lo tenemos colocado de forma correcta, entonces aquí el sistema nos va a indicar. Bien, ahora vamos a verlo aquí en el sistema. Vamos a hacer la impresión de los recibos para validar todos los conceptos que tenemos dentro del sistema. ¿Hasta el momento tienen alguna duda en cuanto al proceso? Eh, cargando el... Listo. Tenemos el comprobante fiscal digital por internet. Tenemos el nombre de nuestra empresa, seguido de la información fiscal y la información de nuestro empleado. Información general, RFC, CURP, fecha inicial, en este caso fecha de ingreso. Aquí tenemos el de Francisco y vemos que tiene una fecha del 14 de noviembre. Es por eso que en el aguinaldo, bueno, nada más se le estaban calculando 42 días, porque le indicamos que íbamos a calcular todo el año. Pues así como tenemos el de Francisco, vamos a tener el de Marta, tenemos las percepciones, deducciones y el neto del recibo a pagar. Y el último que es de Sara, entonces también vamos a tener sus percepciones, tenemos aquí el concepto del aguinaldo y las deducciones correspondientes, es decir, al ISR. El neto del recibo, su total, descuentos y bueno, tenemos el importe con letra. Este es nuestro formato por default del sistema. Entonces también se pueden agregar algunos conceptos, algunos datos que requiera la empresa. Es decir, yo quiero que salgan las vacaciones, yo quiero que salga algún tipo que no salga el puesto, que no salga departamento. Entonces, todo es también configurable dentro de nuestro reporteador del sistema de Compact. Muy bien.
Con esto finalizamos la sesión. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta que quieran resolver en este momento. Les voy a dejar los contactos a los cuales se pueden ustedes poner en contacto por si tienen alguna duda, algún apoyo. Les vamos a dar el apoyo después de esta sesión sin costo. Entonces, aquí tenemos ya sea vía chat, por un WhatsApp o igual a una llamadita al número de oficina o por un correo. Entonces, cualquier duda tienen una sesión sin costo, una consulta sin costo. Bueno, pues creo que no hay dudas al momento, entonces es todo de mi parte. Muchas gracias por asistir a esta sesión.